Elena subió los escalones como si pisara un terreno prohibido. Nunca había estado en ese piso, donde las paredes estaban cubiertas de madera oscura y los silencios eran densos. Allí no se escuchaban teléfonos sonar ni pasos apurados. Todo estaba pulido, ordenado, caro. La habían citado sin explicaciones. Solo le dijeron que el señor Van Dalen quería verla. A solas. Al llegar, una asistente la hizo pasar sin decir una palabra. La puerta se cerró detrás de ella con un leve clic. Elena se quedó de pie, sin saber si debía hablar o esperar. «¿Sabe hablar holandés?», dijo el hombre detrás del escritorio, sin rodeos, sin saludar. Ella se tensó. No supo si aquello era una acusación, una pregunta o simplemente una observación. Michael Van Dalen tenía fama de ser frío, perfeccionista y reservado. Nunca hablaba con el personal de limpieza. Nunca hablaba con nadie sin un propósito claro. «Sí, señor», respondió Elena con voz baja. «¿Dónde lo aprendió?» «Nací en Rotterdam. Me mudé aquí hace 20 años». Michael la miró fijamente. No era una respuesta que esperaba. No era una historia que encajara con el uniforme azul y los guantes de látex. «¿Y por qué trabaja aquí, haciendo esto?» Elena dudó un segundo. No porque no supiera qué decir, sino porque no estaba acostumbrada a que le preguntaran. «Porque la vida no siempre sigue lo que uno planea», respondió al fin. Por primera vez, el millonario desvió la vista. Parecía incómodo con la sinceridad. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. «¿Reconoce este texto?». Lo colocó sobre la mesa. Era una hoja impresa, en holandés, con anotaciones hechas a mano. Elena se acercó con cuidado. Lo miró un instante, y asintió. «Es una traducción mal hecha», dijo. «Con errores graves de sintaxis». Michael sonrió apenas. No por burla, sino como quien confirma una sospecha. «Esa traducción costó 12.000 euros. La encargamos a una empresa de renombre. Y usted la acaba de desmantelar en 5 segundos». Silencio. «¿Puede hacerlo mejor?». «Sí», respondió sin dudar. Y así, sin buscarlo, sin imaginarlo siquiera, una limpiadora con pasado académico y un secreto enterrado hacía años, empezaba a desenterrar una vida que creía perdida. Michael Van Dalen no era un hombre impulsivo. Cada movimiento suyo era calculado. Pero esa misma tarde, sin consultar con nadie, envió por correo electrónico un contrato temporal a nombre de Elena Brouwer. 3 días a la semana. Corrección de traducciones, revisión de textos técnicos y comerciales en holandés y alemán. Un sueldo muy superior al que ganaba limpiando. Sin cambiar su puesto oficial. «Solo una prueba», dijo. Elena aceptó sin hacer preguntas. Durante las semanas siguientes, se presentó puntual como siempre, con su uniforme habitual. Limpiaba las oficinas por la mañana, y después, en una sala pequeña que antes se usaba para archivar papeles, revisaba documentos durante horas. Nadie sabía qué hacía allí. Nadie preguntaba. Y eso le gustaba. Pero Michael no dejaba de preguntarse quién era en realidad esa mujer. Ordenó una revisión básica de su historial. Lo que encontró no encajaba con el perfil de una trabajadora invisible. Certificados de estudios universitarios, una beca internacional, publicaciones académicas. Y luego, nada. Un silencio de años. Como si se hubiera borrado del mundo. Una tarde, la llamó de nuevo a su oficina. Tenía el expediente sobre la mesa. «¿Por qué dejó todo esto?», preguntó, señalando el papel. Elena lo miró con calma. No había tristeza en sus ojos, solo una especie de aceptación silenciosa. Tenía una hija. Y un marido que desapareció una noche, llevándose todo menos las deudas. No hablaba bien el idioma. No tenía a nadie. Tuve que elegir. Michael asintió lentamente. Era una historia dura, pero no inusual. Lo que sí era inusual era su talento. ¿Y ahora? ¿Por qué acepta volver? Porque ya no tengo que elegir. Porque mi hija ya está bien. Porque me queda vida. Él no dijo nada más. Pero esa noche, Elena no volvió al pequeño cuarto de traducciones. Fue trasladada a una oficina con vista. Con su nombre en la puerta. Y el rumor empezó a circular.
Una limpiadora que no era limpiadora. Una mujer con pasado brillante. Una historia que nadie se había molestado en descubrir. Hasta ahora. La historia de Elena empezó a hacerse notar. Al principio en murmullos, luego en comentarios más directos. Algunos empleados la miraban con admiración. Otros, con recelo. No todos estaban dispuestos a aceptar que una mujer que hasta hacía poco fregaba los suelos ahora, tuviera una oficina con ventana y un pase para las reuniones estratégicas. Pero a Michael no le importaba. Cada texto que pasaba por sus manos regresaba con una claridad que ningún traductor había conseguido antes. La contrató oficialmente, a tiempo completo, y Elena comenzó a trabajar en un proyecto clave, una propuesta para una fusión internacional con una empresa neerlandesa, valorada en más de 80 millones de euros. Era confidencial. Solo unos pocos tenían acceso. Una semana antes de la entrega, el servidor de la empresa fue vulnerado. Un ataque informático que dejó al descubierto cientos de documentos. Alguien había copiado información del proyecto. Elena fue llamada urgentemente a la sala de juntas. Allí estaban los socios, los abogados y Michael. La atmósfera era fría, tensa. La brecha se produjo desde su terminal, dijo uno de los analistas de ciberseguridad, sin mirarla. Elena no entendía. ¿Está diciendo que yo fui? No afirmamos nada aún, interrumpió Michael. Pero necesitamos saber si alguien más tuvo acceso a su equipo. Ella negó con la cabeza. Nunca había compartido su contraseña. Nunca dejaba su puesto sin cerrar sesión. Pero algo no encajaba. Horas después, revisando su correo personal desde casa, encontró un mensaje extraño. Venía de una dirección que no reconocía, y solo decía, «Tu pasado no está tan enterrado como crees». Congelada, abrió el archivo adjunto. Una fotografía borrosa, antigua, ella, su hija, y un hombre que no había vuelto a ver desde hacía 18 años. El mismo que se había llevado todo. Y que, al parecer, acababa de regresar. El mensaje no tenía firma. Solo esa imagen, un eco de una vida que Elena había hecho todo por olvidar. Reconocía ese rostro al instante, aunque el tiempo lo había endurecido. Era Peter. Su exmarido. El hombre que un día se fue sin decir adiós, dejándola sola con una niña enferma, cuentas impagables y una montaña de mentiras que tuvo que ir desenterrando con los años. No había vuelto a saber de él desde entonces. No se atrevía a buscarlo. Y ahora, de repente, aparecía entre líneas, entre amenazas veladas. Pasó la noche en vela, repasando detalles, pensando si era una coincidencia o un movimiento premeditado. Al día siguiente, solicitó una reunión urgente con Michael. Le contó todo. Desde el principio. Sin omitir nada. Él es capaz de cualquier cosa, dijo. Sabe que ahora tengo una vida estable. Tal vez quiere dinero, tal vez quiere manipularme. No lo sé. Pero esto no es casualidad. Michael escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, dejó escapar un suspiro largo. Elena, ¿está segura de que él está detrás del robo? No lo sé. Pero es el único que tenía algo que ganar si yo caigo. Si perdía este trabajo, perdía todo lo que he logrado. Y él, lo sabe. Michael tomó una decisión rápida. Ordenó al equipo legal y al departamento de seguridad que investigaran cualquier rastro de actividad externa vinculada a esa identidad. Días después, llegó la confirmación, Peter estaba en la ciudad. Había utilizado documentación falsa para presentarse como consultor independiente en otra empresa, una que competía por el mismo contrato millonario que Elena estaba ayudando a negociar. Había sido él. Había infiltrado el sistema a través de una conexión indirecta, usando el nombre de Elena como coartada. No solo para desacreditarla, sino para cubrir sus propios rastros. Michael le mostró el informe completo. ¿Quieres que lo denunciemos? Elena guardó silencio unos segundos. No. Quiero enfrentarlo. Y por primera vez en años, decidió que ya no huiría más. Elena siempre había sido cuidadosa con su hija. Desde que era pequeña, le había enseñado a desconfiar de los finales felices fáciles, pero también a luchar con dignidad. Ahora que tenía 19 años y cursaba su primer año de universidad, su hija, Clara, era su orgullo silencioso.
Habían llegado hasta allí solas, paso a paso, con más silencios que quejas, con más sacrificios que planes. Nunca le habló de su padre. O mejor dicho, solo lo necesario. Se fue era lo único que decía. Nunca mintió, pero tampoco quiso que el vacío se llenara con rencor. Pero esa noche, después de recibir el segundo correo anónimo, Elena sintió que ya no podía seguir ocultando lo que venía. Llamó a Clara a la cocina y le contó todo. No desde el dolor, sino desde la verdad. Desde la necesidad de cerrar algo. Clara escuchó en silencio, con la espalda recta, como si fuera una adulta que llevaba años esperando ese momento. Cuando su madre terminó, hubo una pausa larga. Elena notó cómo la mandíbula de su hija se tensaba. ¿Y si quiere encontrarme a mí?, preguntó, bajando la voz. Elena no había pensado en eso. No del todo. Clara tenía la edad exacta en la que Peter podría empezar a buscarla con excusas de redención o supuestas culpas. No tiene derecho, dijo Elena, más para sí misma que para su hija. Pero tiene poder, respondió Clara. Sabe cómo herirte. Y ahora sabe cómo encontrarme. Esa noche, Clara no durmió en casa. Se fue al dormitorio de una amiga, diciendo que necesitaba tiempo para procesar. Elena no insistió. No la juzgó. Pero el silencio de su hija le pesaba más que cualquier amenaza. Durante los días siguientes, mientras en la empresa se apuraban a cerrar la operación de la fusión, Elena trabajaba como si nada pasara. Nadie notaba el temblor de sus manos. Nadie notaba que comía menos. Pero Michael sí. «No estás bien», le dijo una mañana, cerrando la puerta de su oficina. «¿Quieres seguir con esto?». Elena lo miró. Y lo único que dijo fue: «No vine hasta aquí para volver a esconderme». Pasaron unos días de relativa calma tensa, pero la amenaza seguía latente en cada sombra que Elena cruzaba. Entonces, una tarde, cuando Clara estaba en la universidad, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Un número desconocido, un texto breve y frío. «Sé quién eres. Y sé dónde estás». Clara sintió que el aire se le escapaba. Al principio pensó que era una broma de mal gusto, pero al revisar, reconoció detalles personales que solo alguien muy cercano a su familia podría conocer. Una dirección, un nombre antiguo que había escuchado en susurros, una fecha importante para Elena. Sin saber qué hacer, llamó a su madre. «Mamá, alguien me está amenazando», dijo con la voz quebrada. «Dice que sabe todo de nosotras». Elena comprendió en ese instante que la batalla ya no era solo suya. Que Peter había encontrado un camino directo hacia la única persona que protegía más que a sí misma. «Voy por ti», respondió con determinación. Esa noche, mientras Clara recogía sus cosas para irse a casa, un miedo desconocido se coló en su pecho. No solo por la amenaza, sino por saber que el hombre que las había abandonado estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. Y Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía pelear con todas sus fuerzas, no solo para salvar su trabajo o su orgullo, sino para proteger el futuro de su hija. Peter no esperaba que Elena reaccionara con tanta determinación. Sus intentos iniciales de intimidación, los mensajes anónimos y la infiltración en la empresa parecían suficientes para debilitarla, pero ella se mantenía firme, más fuerte que nunca. Al recibir la noticia de que Clara había recibido un mensaje suyo y que Elena estaba tomando medidas para protegerla, Peter sintió que el control se le escapaba de las manos. En su refugio temporal, revisaba los mensajes que había enviado, intentando planear su siguiente movimiento. Sabía que había despertado a un león dormido. Pero no estaba dispuesto a rendirse. Necesitaba algo más contundente. Decidió entonces dar un paso más directo. Contactó con un antiguo conocido dentro de la empresa para intentar socavar la posición de Elena desde adentro. Quería que dudaran de ella, que cuestionaran su pasado y su lealtad. Pero esa maniobra tampoco salió como esperaba. Los colegas de Elena, impresionados por su trabajo y su valentía, se unieron en su defensa. Michael, firme en su apoyo, dejó claro que cualquier intento de desacreditarla sería respondido con todo el peso de la ley. Peter empezó a sentirse aislado, cada vez más acorralado. Su paciencia comenzó a agotarse, y con ella, su cautela. Sus siguientes mensajes se volvieron más agresivos, más desesperados. Pero Elena y Clara estaban listas para enfrentarlo,
con la fuerza que solo da el amor y la verdad. Elena decidió que ya era hora de ponerle fin a la amenaza que pendía sobre ella y su hija. Con la ayuda de Michael y el equipo legal, rastrearon la ubicación de Peter y organizaron un encuentro en un lugar neutral y seguro. Cuando Peter llegó, su mirada estaba llena de una mezcla de sorpresa y resentimiento. No esperaba que Elena se presentara frente a él con la seguridad y la determinación que ahora irradiaba. «Pensaste que sería fácil», dijo Elena, sin dejarse intimidar. «Que te dejaría destruir todo lo que he construido». Peter frunció el ceño, su voz baja y cargada de reproche. «No sabes nada de lo que tuve que pasar. No sabes por qué me fui». «Sí sé», respondió ella. «Sé que elegiste huir en lugar de luchar. Que nos dejaste solas. Que quisiste borrarnos de tu vida. Pero aquí estamos, y no pienso dejar que nos destruyas más». Por un momento, Peter pareció dudar, como si algo dentro de él se rompiera. Pero rápidamente recuperó la máscara de dureza. «Todo lo que hice fue por sobrevivir. Por volver a empezar. Pero tú no estás dispuesta a perdonar». Elena respiró profundo, con el corazón latiendo fuerte, pero sin retroceder. «No se trata de perdonar. Se trata de enfrentar la verdad. Y esta vez, tú serás quien rinda cuentas». Clara estaba a su lado, fuerte y serena, lista para proteger a su madre y a sí misma. Y en ese instante, el pasado dejó de tener poder. El encuentro terminó con una mezcla de alivio y tensión en el aire. Peter se fue, pero las heridas abiertas seguían latentes, recordándoles que el camino hacia la paz sería largo. En el silencio de su hogar, Elena y Clara se sentaron juntas, sin necesidad de palabras al principio. Solo el peso de lo vivido llenaba el espacio. Clara rompió el silencio con voz baja. «¿Crees que realmente se irá? ¿O solo es el principio de algo peor?» Elena la abrazó con fuerza, sintiendo la fragilidad y la fuerza entrelazadas en su hija. «No lo sé», admitió. «Pero ahora sabemos que podemos enfrentarlo juntas. No estamos solas». Ambas sintieron como un nuevo vínculo, más profundo y sincero, se había formado entre ellas. Un lazo fortalecido por la verdad, el coraje y la voluntad de no dejar que el pasado decidiera su futuro. Los días siguientes no fueron fáciles. Elena se volvió más reservada, pero también más decidida. Clara, por su parte, buscó refugio en sus amigos y en sus estudios, aprendiendo a equilibrar la vulnerabilidad con la resiliencia. Michael y sus colegas ofrecieron apoyo, recordándoles que no estaban solas en esa batalla. Y poco a poco, la empresa y su entorno comenzaron a reconocer no solo la capacidad de Elena, sino también la historia de lucha que había llevado hasta allí. El pasado había regresado con fuerza, pero no para destruirlas, sino para mostrarles lo fuertes que podían ser cuando se enfrentaban juntas. Y así, con heridas visibles e invisibles, Elena y Clara comenzaron a escribir un nuevo capítulo. Uno donde el miedo no dictaba las reglas, y donde cada paso hacia adelante era una victoria compartida. Justo cuando parecía que todo empezaba a encajar, Elena recibió una llamada de la policía. Habían detenido a una persona relacionada con el sabotaje informático. Pero no era Peter. El culpable era alguien mucho más cercano a ella. Alguien que trabajaba a su lado, alguien que fingía apoyarla y admirarla, pero que en realidad veía en ella una amenaza. Era Clara. La hija que Elena había protegido con todas sus fuerzas, la misma que había sido su refugio y su motor, guardaba un secreto oscuro. En sus intentos de proteger a su madre, había tomado decisiones equivocadas, manipulando información, intentando protegerla a su manera, pero con consecuencias graves. El choque fue brutal. Elena tuvo que enfrentarse no solo al pasado que había intentado enterrar, sino también a la complejidad de amar y confiar en quien más amaba. Clara, enfrentada a la verdad, rompió en lágrimas, confesando sus temores, su desesperación por mantener a su madre a salvo, y su miedo a perderla. Ambas comprendieron que el verdadero enemigo no siempre es quien parece, y que el amor a veces puede nublar el juicio. Pero también entendieron que juntas podrían superar cualquier obstáculo, si elegían la verdad por encima del miedo. La noticia cayó como un terremoto en la vida de Elena. No podía creer que Clara, su hija, estuviera involucrada en el sabotaje que amenazaba todo por lo que había luchado. La policía le explicó que la evidencia señalaba a Clara, acceso a sistemas,
correos electrónicos falsificados, manipulaciones digitales. Elena decidió enfrentar la situación con valentía. Buscó a Clara y, en un encuentro cargado de tensión y lágrimas, le preguntó por qué había hecho algo así. Clara, con la voz quebrada, explicó que todo empezó como un intento desesperado por protegerla. Temía que Peter la dañara a ella y a su madre, y creyó que si conseguía controlar la información, podría evitar que Peter se acercara. Pensé que podía manejarlo, mamá, sollozó. Pero me equivoqué. Y te puse en peligro a ti también. Elena sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero también comprendió que su hija no era una enemiga, sino una joven asustada que había cometido errores graves. Decidió apoyar a Clara para que enfrentara las consecuencias, pero también para que recibiera ayuda y aprendiera de esa experiencia. Juntas acordaron contar toda la verdad a Michael y a las autoridades, mostrando que, aunque el camino fuera difícil, la honestidad y la unión eran el único modo de salir adelante. En la empresa, la noticia causó conmoción. Pero Michael, impresionado por la sinceridad y el coraje de ambas, ofreció todo su respaldo para que la familia Brouwer pudiera reconstruir su vida. Con el tiempo, Elena y Clara aprendieron a sanar juntas, a perdonarse y a confiar, a transformar el dolor en fuerza. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que lo enfrentarían juntas, sin secretos ni miedo. Pasaron 6 meses. Era una mañana luminosa de otoño. Las hojas caían lentas sobre el empedrado frente al edificio donde todo había comenzado. Elena caminaba con paso firme por el pasillo principal de la empresa, ya no como la mujer de la limpieza, sino como parte del equipo de estrategia lingüística y relaciones internacionales. Su nombre estaba en la puerta de su propia oficina. Se había ganado cada letra de ese cartel. Mientras repasaba un informe con el café en la mano, sonó su teléfono. Sonrió al ver el nombre en la pantalla. ¿Lista?, preguntó Clara al otro lado de la línea. Más que nunca, respondió Elena. Clara había iniciado terapia, enfrentado un proceso judicial que terminó con medidas educativas y acompañamiento psicológico. Gracias a la declaración de su madre y a la voluntad de reparar el daño, no pisó la cárcel. Ahora estudiaba ciberseguridad, decidida a usar sus habilidades de forma correcta. Esa tarde se encontrarían en una pequeña librería para presentar el primer proyecto conjunto que habían ideado, un taller sobre prevención digital para jóvenes, madres e hijos. Querían ayudar a otras familias a evitar lo que ellas no pudieron. En el fondo, ambas sabían que el pasado no desaparece. Pero también entendían que no define quiénes somos, sino lo que elegimos hacer con lo que deja atrás. Elena colgó, miró por la ventana de su oficina y cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Estaba en paz. Por primera vez en años. Y lo que venía, por difícil que fuera, lo enfrentaría con la frente en alto y la mano de su hija al lado. Juntas. Siempre juntas. A veces, las historias que más nos marcan no son aquellas llenas de grandes hazañas o finales perfectos. Son las que se escriben en silencio, en los márgenes de la rutina, entre personas comunes que, en medio del caos, el abandono o la traición, encuentran dentro de sí mismas una fuerza que no sabían que tenían. La historia de Elena comenzó con una escoba en la mano, una llamada en un idioma olvidado, y una mirada curiosa que vio más allá del uniforme. Pero su verdadero viaje comenzó mucho antes, cuando la vida la dejó sola, con una hija en brazos y un pasado que dolía demasiado como para ponerlo en palabras. Pudo haberse rendido. Pudo haber desaparecido, haberse quedado en la sombra, invisibilizada como tantas otras mujeres que el mundo decide no mirar. Pero no lo hizo. Y cuando el pasado volvió, con todo su peso, con sus viejos fantasmas y nuevas amenazas, no huyó. Se sostuvo. Se sostuvo por sí misma y por su hija. Y Clara. Clara fue el espejo de lo complejo que es amar. No era perfecta, como ninguno de nosotros lo es. Cayó, se equivocó, cruzó líneas que no debía cruzar. Pero lo hizo por amor. Y eso no justifica sus actos, pero los humaniza. Nos recuerda que, a veces, quienes más nos dañan son los que más nos temen perder. Pero lo hermoso de esta historia no está en la caída. Está en cómo ambas, madre e hija, decidieron enfrentarlo todo. No con rabia. No con venganza. Con verdad. Con vulnerabilidad.
Con perdón. La Elena que una vez fue invisible, terminó siendo la voz que otros necesitaban escuchar. Clara, la hija que se quebró, hoy ayuda a otros a no tropezar donde ella cayó. Juntas, transformaron una historia de dolor en un faro para quienes aún caminan a oscuras. Y eso es lo que realmente importa. Porque todos, de una forma u otra, somos un poco Elena. Todos hemos querido huir del pasado, o proteger a quienes amamos a cualquier precio. Todos hemos sido fuertes cuando nadie lo supo. Y todos, sin excepción, merecemos una segunda oportunidad. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar, si te recordó a alguien que lucha en silencio, compártela. Porque quizás, al otro lado de la pantalla, alguien está esperando escuchar que aún es posible volver a empezar. Porque la vida no se trata de borrar lo vivido, sino de aprender a vivir con ello, y aún así, elegir amar. Gracias por llegar hasta aquí. Y así, cuando todo parecía dicho, cuando los capítulos más oscuros ya habían sido enfrentados, lo que quedó fue lo más difícil de todo, vivir de nuevo. Elena y Clara no regresaron a una vida normal, porque ya no eran las mismas. La experiencia las transformó, no como una cicatriz amarga, sino como una línea profunda en el alma que les recordaba cada día que sobrevivieron, que aprendieron, que eligieron lo más valiente, no seguir huyendo. Elena, esa mujer que durante años fue invisible para el mundo, hoy es referente para otras mujeres que viven a la sombra. En la empresa, su historia empezó a circular, no como un rumor, sino como un testimonio. Inspiró nuevos programas de inclusión laboral, y su nombre fue incluido en un reportaje interno sobre talento oculto. Personas que antes no la miraban hoy buscan su consejo, escuchan su voz, la respetan no solo por lo que sabe, sino por lo que representa, la fuerza de quien ha tocado fondo y ha vuelto con dignidad. Clara, por su parte, encontró una forma de reparar. Se ofreció como voluntaria en programas de jóvenes en riesgo, donde compartía su historia, sin dramatismo, con la crudeza y honestidad de quien ha aprendido a no idealizarse. Cada charla, cada joven que la escuchaba con atención, era una forma de decir, no estás solo. Y aunque te equivoques, puedes volver. Ambas sabían que las heridas profundas no se cierran con discursos ni con tiempo. Se cierran con actos cotidianos, una cena sin miedo, una conversación sin secretos, un abrazo sin culpa. Y eso era lo que construían cada día, en lo pequeño. Una tarde, meses después, se encontraron caminando juntas por el parque. Era uno de esos días simples, sin sobresaltos. Clara reía con algo del teléfono. Elena la miró de reojo, y por un instante, como un destello, vio a la niña que una vez protegió con desesperación, ahora creciendo fuerte, libre, suya y no suya al mismo tiempo. ¿Sabes qué pensé hace poco?, dijo Clara, guardando el móvil. Que a veces, para encontrarte, tienes que perderte primero. Como tú lo hiciste. Como yo lo hice. Elena sonrió. No dijo nada. No hacía falta. El silencio entre ellas ya no era tensión. Era paz. Y aunque la vida seguiría poniéndoles pruebas, ambas sabían que el ciclo de dolor había sido roto. Que ya no eran víctimas de una historia, sino autoras de su propio relato. Una historia que no comenzó con un milagro, sino con una llamada en holandés. Una historia que no necesitó héroes ni villanos, solo personas reales, con miedos, con errores, con amor. Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez sentiste que nadie te ve, que lo que viviste no tiene salida, recuerda esto, la oscuridad no dura para siempre. Y a veces, el primer paso hacia la luz empieza con una decisión pequeña. ¿Cómo escuchar? ¿Cómo contar tu historia? ¿Cómo no rendirte? Porque la vida no es perfecta. Pero la vida, cuando se vive con verdad, puede ser profundamente hermosa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Y si algo nos enseña la historia de Elena y Clara, es que la verdadera transformación no ocurre de un día para otro. No hay redención sin confrontar lo incómodo. No hay paz sin atravesar el dolor. Ellas no fueron salvadas por un golpe de suerte ni por la intervención de alguien poderoso. Fueron salvadas por algo mucho más difícil, su propia capacidad de mirarse con compasión, de elegir el perdón sin olvidar, de caminar de nuevo aunque el suelo temblara bajo sus pies. Y eso es lo verdaderamente extraordinario.
Quizás por eso esta historia resuena tanto. Porque en algún rincón de nosotros, también guardamos culpas, miedos, decisiones del pasado que aún pesan. Y verlas a ellas seguir adelante, no como heroínas inalcanzables, sino como mujeres reales, nos recuerda que la posibilidad de cambiar no está en lo perfecto, sino en lo humano. Porque al final, todos queremos lo mismo, ser vistos, ser escuchados, ser amados. A pesar de los errores. A pesar de lo que callamos. A pesar del pasado. Así termina esta historia. No con un final feliz en el sentido tradicional, sino con algo mucho más valioso. Con una nueva oportunidad. Con una segunda vida. Con la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, aún es posible encontrar el camino de regreso, si elegimos seguir andando. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el último minuto. Y si esta historia te tocó, guárdala en el corazón. Porque nunca sabes cuando alguien cerca de ti necesita exactamente este mensaje. Nos vemos en la próxima historia. Una historia que, quién sabe, tal vez sea la tuya.